modificados, ¿sí? Lo que quería confirmar es se oye lo que hablo, ¿sí? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles mi buscador de internet para que podamos tener claro más o menos cómo funciona, qué campos y en qué lugares de la página web nosotros buscamos. Lo que tenemos que hacer inicialmente es buscar el sitio web de la Autoridad de Pensiones y Seguros de Bolivia, que muchos deben saber, algunos no. Las estoy transcribiendo, perdón, para que podamos ubicarnos. Entonces buscamos, esta es la dirección de correo, o diré la de la página web, ¿sí? La podemos consignar aquí también, en el buscador que ustedes usen. Entonces le vamos a dar Enter, ¿ya? Lo que les va a mostrar es una serie de, bueno, inicialmente la página web les va a mostrar los distintos campos relevantes dependiendo la búsqueda que quieran realizar. La que nos interesa tiene que ver, me voy a ir a la página web directamente para que puedan ver de manera integral cuál es el procedimiento de búsqueda. Les va a aparecer, esta es la página web de la Autoridad de Pensiones y Seguros. ¿Ya? Entonces, ¿dónde nosotros buscamos? Nosotros tenemos que irnos a la pestaña Seguros, ¿sí? Y deslizarnos hasta el campo que dice Normativa, ¿ya? Entonces entramos en Normativa, nos va a desplegar otra hoja y nosotros elegimos este campo, esta pestaña, Resoluciones Circulares e Instructivos. Entonces nosotros entramos acá y nos va a dar los campos específicos de búsqueda que podemos utilizar para la búsqueda que nosotros deseemos. Ahora, lo primero que vamos a buscar va a ser la resolución de reaseguro pasivo, que ayer les comentaba que hay una parte que ha quedado sin efecto, que tenía que ver con las cartas de liberación que solicitaba el corredor de reaseguro y que también se le daba a la compañía aseguradora cuando el asegurado solicitaba colocar el riesgo en reaseguro con determinado reasegurador. Actualmente no está vigente esa parte, sin embargo, todavía aparece en esta resolución, ha salido una resolución posterior que solo modifica o elimina esas partes. Pero por lo demás, esta resolución tiene plena vigencia y surte efectos. Ahora, lo que tenemos que encontrar es, podemos poner todos los documentos, resoluciones administrativas, aquí, resoluciones administrativas. La resolución que vamos a buscar es de la gestión 2008 y el número de resolución es la 764. ¿Sí? Entonces nosotros al buscar, automáticamente en la parte inferior nos va a mostrar el documento encontrado y va a mostrar, va a adjuntar un documento que es en PDF. Entonces nosotros abrimos ese documento y tenemos la resolución 764 que vamos a un poco revisar para tener una orientación respecto a cómo está funcionando la normativa de reaseguro pasivo actualmente. Nosotros no tenemos una normativa de reaseguro activo, ¿no? Como lo definimos la primera clase en definición, ¿sí? Ahora, una vez encontrado esto, lo que nos interesa también, además, es revisar las circulares de monitoreo y cómo yo las busco. Muy bien. De igual manera ponemos acá todos para cualquier diferencia que podamos encontrar y buscamos circulares. ¿Ya? En este caso nosotros queremos las últimas que se han emitido en la última gestión. No necesitamos el número porque no conocemos, pero sí vamos a conocer que la referencia de esta circular se llama monitoreo. Entonces nosotros cargamos circulares, elegimos la gestión y elegimos la referencia monitoreo. Esta la cargamos manualmente y le damos buscar. ¿Qué nos va a desplegar esta información? Nos va a desplegar todas las circulares que se hayan emitido en la gestión 2020,
que tengan como referencia monitoreo. Yo siempre utilizo esta referencia porque es, creo que la única que se utiliza para sacar la circular de monitoreo. Ahora, como podemos ver, ustedes tienen información de enero, febrero, marzo y empieza en agosto. Continúa en agosto. ¿Qué ha pasado desde marzo hasta junio, julio, si no me equivoco? Teníamos un periodo de cuarentena, entonces no se estaba haciendo regularmente los trabajos. Ahora, lo que nos interesa es ver la última disponible, porque es la última información actualizada que se tiene. Entonces, de igual manera, adjunta el documento en PDF y nosotros procedemos a abrirlo. ¿Ya? Muy bien. Para empezar, lo que vamos a hacer es dar una revisión rápida a este documento, que es la circular de monitoreo, y les voy a explicar cuál es el contenido que tiene y cuál es la relevancia para los fines del mercado, así como de los asegurados, tomadores y beneficiarios del seguro, incluyendo a las compañías aseguradoras. Bueno, el objeto de esta circular es comunicar a las entidades aseguradoras y corredoras de reaseguro nacionales cuáles son, ¿no? E identificar cuáles son los reaseguradores y corredores de reaseguro extranjeros, ¿sí?, que están vigentes al mes de octubre de 2020, ¿ya? Entonces, nos vamos a los anexos. Esta información publica 3 anexos. Uno es el reporte de los reaseguradores en sí, extranjeros, el reporte de corredores de reaseguro extranjeros, e incluye un anexo de corredores de reaseguros nacionales, ¿no? Ahora, entre los nacionales ustedes van a encontrar Conesa, Olsa, Universal Broker Re, etcétera, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros son estos especialmente. Ya, nos vamos a ir al primer anexo. Y vamos a encontrarnos con una información más o menos de estas características. Voy a tratar de darle un giro. No me da. Está actualizando. Voy a tratar de descargarlo para ver si puedo. Voy a bajar un poco. Esto debe ser giro. Perdón. Muy bien. Aquí ustedes van a poder identificar la información que se proporciona a los regulados, ¿sí? Ahora, ¿qué campos se tiene? Ustedes van a poder identificar el nombre del reasegurador extranjero. Aquí tenemos una lista, ¿sí? Ustedes pueden identificar el origen, dónde está constituido este reasegurador registrado, cuál es el número de registro que aparece en su certificado, ¿ya? La calificación internacional que cuenta esta entidad, ¿sí? Nosotros tenemos, según los estándares normativos, que no puede ser menor la calificación a BBB según Standard & Poor's, ¿sí? Esta es la calificadora internacional. El estado del registro, como ustedes pueden ver, aquí aparecen vigentes, y aquí inicia el registro y aquí finaliza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta entidad, Arch Reinsurance Europe, no renueva su certificado hasta el 6 de noviembre, el día siguiente, obviamente no tiene certificado. Eso no impide que pueda gestionar ante la autoridad su renovación. Pero lo que me interesa es que podamos identificar dentro de esta información que nosotros podemos ver la vigencia de cada reasegurador con el que estamos operando. Obviamente esto en el marco del área técnica de reaseguro, que es la que se encarga de monitorear esta información. Aquí algunos deben conocer al reasegurador Everest, a la compañía La Suisse, ¿sí? A Bupa Insurance Company, Insurance Limited de Londres, Inglaterra, ¿sí? A Hanover Rook, que son los más conocidos, los que tienen mayor cartera dentro, por lo menos automática dentro de nuestro mercado,
Y bueno, entre otros, ¿sí? Esta es información de los reaseguradores extranjeros que se encuentran registrados y operando, ¿ya? Dentro de estos se encuentran algunos comentarios que son a veces interesantes revisar porque comunican algún plazo adicional para renovaciones de registro. Eso ya, bueno, dependiendo de la persona que le interese, lo puede revisar. Y vamos al anexo 2 que también nos interesa revisar. Este que nos muestra los corredores de reaseguro extranjeros registrados a la fecha de emisión de esta circular. Entonces, ¿qué campos cuenta? Ustedes se van a dar cuenta que esta información no incluye calificaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque el reglamento no lo establece y tampoco las corredoras están obligados a realizar alguna calificación de riesgo. Y por otro lado, ellos cuentan con una póliza de errores y omisiones de responsabilidad civil, ¿no? Para corredores de reaseguro, ¿ya? Entonces, aquí los campos que se nos muestran son el nombre del corredor de reaseguro extranjero, el país de origen, el código o número de registro de su certificado, el estado del registro y de igual manera la vigencia que tiene este corredor de reaseguro. Ahora, a diferencia del cuadro anterior que establece el inicio de vigencia y finalización de manera anual conforme lo otorga el regulador, esta vigencia que otorga a los corredores de reaseguro es concordante con la vigencia de su póliza de errores y omisiones presentada, ¿ya? En todo caso, para los fines de análisis, esta es la vigencia de su certificado de registro para operar en el mercado, que se renueva anualmente en marco de plazos establecidos. Sí, y ustedes, bueno, finalmente, bueno, aquí hay los comentarios adicionales, y aquí van a poder encontrar la lista de nuestros corredores de reaseguro local con la vigencia de sus pólizas de errores y omisiones. ¿Sí? Entonces, esta es una de las circulares que me interesaba que conozcan cómo identificarla, cómo buscarla en el website, digamos, de la autoridad y que puedan analizar o tener una idea de qué información plasma y del interés que tienen las entidades aseguradoras de conocer esa información. ¿Sí? Esos corredores y reaseguradores extranjeros trabajan en cartera automática, que llamo yo contratos de reaseguro automáticos, y pueden también trabajar en contratos de reaseguro facultativos. ¿Sí? Una salvedad que la vamos a ver en la normativa, que si ese reasegurador no aparece en monitoreo, pero trabaja a través de un corredor de reaseguro que aparece en monitoreo, no tiene la obligación de estar registrado directamente en la APS porque el corredor de reaseguro se encuentra registrado. Ya. Vamos a pasar a revisar la resolución administrativa de reaseguro pasivo, la número 764, del 30 de septiembre de 2008. Lo voy a hacer de manera resumida, rápida, pero recuperando información relevante, porque hay alguna información que, bueno, es redundante o no tiene importancia para nuestro análisis. Muy bien, estoy saltando los considerandos, son antecedentes de la resolución, fundamentos, normativos, etcétera. Bueno, les conocemos muchos. Y nos vamos a ir a la parte inicial del reglamento de reaseguro pasivo. ¿Sí? Artículo primero, aprobar el texto ordenado del reglamento de reaseguro pasivo de acuerdo a lo siguiente. ¿Qué quiere decir ordenado? Que hay resoluciones administrativas emitidas separadamente, pero este reglamento o este documento, esta RA emitida, está consolidando, entonces obviamente tiene plena validez como las RAs emitidas de manera previa, porque está repitiendo solo que está consolidando y ordenando la información de la norma. Ahora, lo que les decía inicialmente, las entidades de seguros autorizadas para operar en Bolivia solo podrán efectuar cesiones de riesgos correspondientes a seguros voluntarios u obligatorios a reaseguradoras cuya calificación de riesgo sea como mínimo equivalente a Standard & Poor's, que es la calificadora de riesgo, y la calificación es BBB. Ahora, ¿qué es una calificación de riesgo?
¿ya? En realidad, la calificación de riesgo es una calificación, en este caso literal, pero que en resumen evalúa la capacidad, ¿sí?, de una entidad, en este caso un reasegurador, de hacer frente a sus obligaciones, ¿sí?, a las obligaciones contraídas y en los plazos acordados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que te califica, te dice tu capacidad, tu solvencia, tu fortaleza financiera es razonable, es buena, regular, muy buena, excelente, porque en pocas está diciendo, este señor, si se compromete en un contrato de reaseguro, te va a pagar en los montos acordados, en este caso los valores asegurados cedidos, y en los plazos, que serían los plazos de comunicación de siniestro, conciliaciones, etcétera, ¿sí? Eso básicamente. Ahora, la metodología, obviamente cada calificadora tiene una variación entre ellas, pero hace una evaluación de los siniestros, las moras, la siniestralidad y otros indicadores que le permiten de alguna manera identificar su fortaleza financiera, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros de la calificación internacional es la que hablamos, no hablamos de la local, ¿sí? Esa es una aclaración que obviamente en este otro párrafo se incluye dentro de la normativa. Ahora, ¿quiénes están excluidos? Se exceptúa del requisito de calificación de riesgo a los sindicatos de Lloyd's de Londres para seguros voluntarios u obligatorios. Ahora, tal vez alguien no entienda qué son los seguros voluntarios u obligatorios. Estamos hablando de los seguros privados, cuando hablamos de esto, los que contrata cualquier asegurado de libre voluntad, ¿sí? Y los seguros obligatorios que por ley son establecidos, ¿sí? De acuerdo a la ley de seguros, cualquier seguro obligatorio se establece por ley. El SOAT se ha establecido por ley y es un seguro obligatorio. Esas aclaraciones tal vez, y para alguien que no conozca, me interesa también de alguna manera ampliar sus conocimientos, ¿sí? Ahora, bueno, esta normativa la han establecido bajo ciertos parámetros. Lo que sí les digo que en el Lloyd's, ningún reasegurador que está ahí tiene una calificación menor a AA. Entonces, obviamente A es más que triple B, entonces estamos hablando de reaseguradores que superan el requisito mínimo que establece el Estado actualmente para autorizar a los operadores de reaseguro, ¿sí? Eso como un tema inicial dentro de la reglamentación. Ahora, otro punto que me interesa revisar es el registro ante la Superintendencia de Pensiones, bueno, Valores y Seguros, que actualmente es la APS, ¿sí? ¿Qué pasa con estos reaseguradores? ¿Qué requisitos se les exige? ¿No? ¿Qué valida la autoridad? Básicamente, el registro mercantil en idioma original y traducción al idioma castellano, este tiene que estar legalizado, ¿sí? Donde en la Cancillería de Bolivia, en el país de origen, si hablamos de Londres o de Inglaterra, hablamos de Londres, y validado acá en la Cancillería. Ese es un documento requerido. Otros datos serían los datos que identifican al reasegurador. Aquí presentan una lista con la razón social, la dirección, números de teléfono, número fax, correo electrónico de contacto, webs si tiene, y otra información que por lo general esta dirección de la oficina de representación en Bolivia no la tiene ninguna, pero si la tuviera debería presentarla. Como tercer elemento también que se incluye para el registro, se pide el certificado emitido por la autoridad supervisora de seguros del país de origen. En pocas, certificación de que existes como una entidad de reaseguro en Londres, o en Inglaterra, o en Alemania. Básicamente esa información con las formalidades que idioma original, traducción al castellano, incluyendo las legalizaciones, ¿sí? Otro requisito es el último rating obtenido en la gestión, que no tenga antigüedad mayor a 6 meses, ¿sí? Con copia del informe emitido por la calificadora de riesgo. Entonces, ¿qué podemos discriminar dentro de este apartado? Que el rating es la hoja de certificación, donde establece a quien corresponda, se certifica que la entidad XX tiene una calificación de XX.
Ahora, una complementación que exige esta norma es que incluya el informe emitido por la calificadora. Este informe es un informe a veces resumido o largo, que hace la evaluación de los últimos 5 años de la entidad, y es lo que decíamos, que evalúa la capacidad para hacer frente a sus obligaciones y en los plazos acordados, pero obviamente en este caso cada calificadora internacional de alguna manera tiene alguna variación en sus estándares de calificación. Un requisito adicional que se exige a estos reaseguradores es los estados financieros y o memoria anual. Básicamente, ¿para qué? Para recabar información sobre qué ha sucedido con su estado financiero, ¿no? En las últimas 2 gestiones, dentro de la memoria, la descripción de las operaciones, en algún momento hacen un resumen de su información. Entonces, básicamente es contrastar la información e identificar algún riesgo posible de este reasegurador. Nos vamos a pasar al esto cuando hablamos de quiénes pueden hacer el registro ante la autoridad de estos reaseguradores. Cuando hablamos de los que pueden realizar esta gestión, no puede ser cualquier persona, ¿sí? Tiene que ser, aquí establece, puede ser efectuado por el representante legal del reasegurador, que quiere decir una persona del reasegurador, por su representante acreditado en Bolivia, ¿sí? El representante legal del reasegurador debe contar con el correspondiente poder de representación legal, ¿sí? Y otra persona que lo puede hacer también es la entidad cedente, ¿sí? En este caso, cualquier reaseguradora o aseguradora local puede realizar la gestión de registro y renovación de un reasegurador extranjero, ¿sí? Ahora, obviamente, este poder de representación legal tiene que tener ciertas características, ¿sí? Tiene que dar el poder suficiente y contar con las legalizaciones y traducciones que apliquen, ¿sí? Ahora, unas entidades que están exentas de registro, quedan exentos de registro los reaseguradores que cumplan los requisitos anotados en el punto 1.1 y que operen a través de corredores de reaseguro, lo que les decía, ¿no? Cualquier reasegurador que cumpla con la calificación, aunque no esté registrado, igual no es necesario, siempre y cuando opere, ¿sí? A través de un corredor de reaseguros, obviamente debidamente registrado, ¿sí? Y también están exentos, así como quedan exentos, establece la norma, los sindicatos de Lloyd's de Londres. O sea, no requieren registro en la autoridad, porque ellos tienen estándares más altos. Ahora, vamos a ir a ver un poquito, de manera rápida, alguna obligación que tiene que ver con los corredores de reaseguro extranjeros, ¿sí? Pase rapidísimo. Los corredores de reaseguros que trabajen como intermediaria entre una empresa reaseguradora y una aseguradora local, está hablando de nuestras aseguradoras, será responsable ante la aseguradora de las colocaciones que realice en el mercado de reaseguros. Ahora, le establece una serie de condiciones o obligaciones que hacer, pero obviamente en caso de alguna deficiencia, ustedes saben que los corredores de reaseguros extranjeros también cuentan con pólizas de errores y omisiones para activar en caso de cualquier contingencia o daño, como se dice, una responsabilidad civil, ¿no? Que sean encontrados civilmente responsables por alguna colocación mal hecha, ¿no? Ante la aseguradora. Entonces ahí van a tener ustedes un detalle de ciertas condiciones. Se las dejo para los que les interese. Aquí lo que me interesa es recordar lo de ayer. Había una consulta, ¿sí? Dentro de las obligaciones, como veían acá, de manera enunciativa pero no limitativa, son responsables las corredoras de reaseguro, y había un compañero, ¿no?, que decía, había una carta de liberación. Aquí está esa famosa carta, solo que mediante una resolución ha quedado sin efecto, ¿sí? Pero las vamos a leer en extenso para que tengan claro qué estábamos hablando ayer. Cuando exista una solicitud expresa de parte de la cedente al corredor de reaseguros para que éste coloque su riesgo,
en una determinada empresa reaseguradora, ¿sí?, la compañía cedente deberá emitir una nota de liberación a la corredora para liberarla de la responsabilidad asumida por ella, ¿sí? Eso ha generado efectivamente, como lo citaba el compañero, alguna contingencia a alguna corredora y también a una entidad aseguradora, ¿sí? Pero ha quedado esto sin efecto. En este entendido, ¿no? Cualquier colocación que surja de esta manera o a través de una solicitud expresa de una aseguradora, entonces ya es responsabilidad de la corredora en este caso de reaseguros, ¿no?, ante la aseguradora. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya no hay una libertad o alguna flexibilidad, ¿no?, o elemento que le permita liberarse, en este caso, al corredor de reaseguro, de hacer una colocación de estas características. Porque se entiende que cualquier colocación de reaseguro la tiene que hacer, obviamente, el corredor de reaseguro en base a cotizaciones, sin ninguna dirección de ninguna, porque tiene que ser de índole técnico y no debería haber ninguna influencia, porque el mismo concepto ya varía, ya se distorsiona el concepto de intermediario. Si yo te voy a decir con quién, entonces ya no estás intermediando, entendería yo, ¿no? Y obviamente se generan riesgos. Podría tal vez alguna compañía decirle al corredor de reaseguro que coloque con una entidad reaseguradora que no cumple con la calificación mínima, entonces obviamente también está generando distorsiones o riesgos operativos al corredor de reaseguro, ¿sí? Entonces, en todo caso, esta parte ha sido eliminada de este reglamento, ¿sí? Aquí está el procedimiento que se tenía que hacer para el envío de esta información, ¿sí? Otro elemento importante que hay que tener claro, y este está vigente, es la nota de cobertura sobre la cual se emite la póliza local debe ser la del corredor de reaseguros que efectivamente efectúe la colocación con los reaseguradores que suscriben el riesgo. La respectiva nota de cobertura original debe ser enviada a la cedente en un plazo no mayor a 120 días de iniciar la vigencia, pudiendo emitirse la póliza local con un facsímil del placing slip. Es lo que les decía en los facultativos principalmente, ¿no? Que cuando hablamos de facultativos, hay una gestión que tarda con los reaseguradores en emitirte una cotización, porque le mandas el slip, te hace observaciones, te pide complementaciones para evaluar el riesgo, al final te emite, obviamente, una cotización, y una vez que se da la orden en firme, ellos tienen un plazo también para mandar el documento original. Sin embargo, un facsímil o un correo de confirmación de cobertura con términos y condiciones es suficiente también en el marco de la buena fe para emitir la póliza local, considerando que se está trabajando ya en imprimir el documento original, que no debería ser distinto al inicialmente enviado, ¿sí? Perdón. Yo les hablaba ayer de dos casos que había. Uno, cuando el corredor de reaseguro necesitaba la nota de liberación, y otro caso que era el de cuando el asegurado solicite expresamente a la entidad aseguradora reasegure un riesgo en una determinada empresa y exista la intermediación de un corredor de seguros, ¿no? Entre ambos, este último posee la responsabilidad de solicitar al asegurado la nota de liberación. Esto aparte también ha sido eliminada del reglamento, entonces ya no tiene vigencia. Entonces la compañía es responsable de las colocaciones, bueno, en realidad de la póliza emitida, ¿sí? Y obviamente de que sea respaldada de la mejor manera, ¿sí? Sin que ellos influyan en nada, ni el asegurado en la colocación del respaldo de reaseguro. Me voy a pasar a otra parte que tiene que ver con el registro de los corredores de reaseguro. Inicialmente vimos el registro de los reaseguradores extranjeros. En este caso tiene características similares. Van a dar, cuando lo vean, van a ver que el registro mercantil es idéntico,
El requisito, la información o datos que identifiquen al corredor de reaseguro es idéntico. El certificado solicitado a la autoridad reguladora del país de origen es idéntico, tiene las mismas características que para un reasegurador, solo que aplica un corredor de reaseguro. La principal diferencia que se encuentra es que aquí se exige una póliza de errores y omisiones, ¿sí? O certificado de seguro de dicha póliza, ¿sí? Con las legalizaciones pertinentes para otorgar el respectivo certificado de registro, ¿no? Por la autoridad, en este caso la APS, ¿sí? Ahora, si la corredora representa a otras corredoras, deberá presentar copia legalizada de la nota que acredite la calidad de su representación. Este no es aplicable porque entiendo que en el mercado no hay este esquema de que un corredor represente a otros, ¿sí? De ahí, esto es similar a lo de reaseguro, pero lo que me interesa adicionalmente es recalcar este apartado, que tiene que ver con las obligaciones y responsabilidades de las aseguradoras. ¿Quiénes son estas? Nuestras aseguradoras locales, ¿sí? ¿Qué dice? Y es por eso importante que el riesgo de crédito se lo maneje muy razonablemente, o sea, que tengamos el respaldo del reaseguro mejor y el óptimo cuando coloquemos pólizas especialmente grandes. ¿Qué pasa? La empresa cedente es totalmente responsable ante el asegurado por el riesgo asumido, por la póliza emitida, si quieren verlo así, ¿no? Sin que pueda apelar al incumplimiento del reasegurador para liberarse de la obligación contraída con el asegurado. ¿Qué quiere decir? Y ustedes, no sé si alguno ha tenido algún conocimiento de alguna empresa aseguradora que ha tenido conflictos con su reasegurador. ¿Qué pasa? Que para fines normativos y regulatorios, cualquier contingencia que yo tenga con mi reasegurador no me libera de la obligación de pagar la indemnización en caso de un evento siniestral. Si el reasegurador ha tenido un problema, si ha quebrado, si no me quiere pagar, ¿qué pasa con estos reaseguradores que tienen calificaciones menores a BBB Standard & Poor's o dan largas para pagar? Entonces, no la libera la compañía y le genera riesgo patrimonial, además de regulatorio, que son sanciones que pueden afectar mucho al desempeño regular de la empresa, porque puede generar alguna sanción que le pueda afectar a la regular comercialización de ciertas líneas de negocio, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante conocer bien con qué reasegurador estoy trabajando, qué calificación tiene, qué prestigio tiene, ¿no? Porque en caso de insolvencia, algún problema, va a repercutir en la empresa aseguradora, ¿no? Aquí hay un elemento importante que también les quiero hacer notar, que también está en la ley de seguros, y es la obligación, ¿no?, de las compañías de cumplir el límite máximo y mínimo de cesión y retención establecidos en la ley de seguros. Nos vamos a enfocar más en la de retención por riesgo individual. ¿Qué quiere decir esto? Si la aseguradora retuviera más del 15% de su margen de solvencia por riesgo individual, deberá ceder el excedente en un plazo de 3 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un margen, alguna vez la comenté, un margen de solvencia, que es un parámetro de solvencia como el régimen de inversiones, yo tengo 1 millón de margen de solvencia. Mi 15% de margen de solvencia representa $150,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma me permite a mí asegurar riesgos sin necesidad de reaseguro hasta 150,000. No es lo recomendable, pero está permitido. Ahora, obviamente las compañías tienen políticas más sanas de asumir los riesgos. ¿Qué pasa cuando yo suscribo un riesgo de $200,000? Si se identifica ese riesgo, normativamente nos hemos excedido en $50,000 y de encontrarse esta observación, ¿sí? Por lo general el regulador da 3 días para recolocar el riesgo en reaseguro. No se puede asumir un riesgo mayor al establecido como máximo por retención, en este caso por riesgo individual. ¿Alguna duda hasta aquí de este reglamento? Ok.
Vamos a ir avanzando. En todo caso, lo pueden ver, hay todas las obligaciones, aquí hay una obligación más, es obligación de la entidad aseguradora el monitorear la calificación de riesgo de las reaseguradoras con las que opera. Entonces, obviamente si aparece alguna calificadora o una calificación, perdón, dentro de mis reaseguradores por debajo, esa ya me está exponiendo instantáneamente a una sanción y una probable recolocación de riesgo porque el reasegurador no cumple con los estándares, ¿no?, para operar en el mercado. Bueno, también aquí está que tiene que monitorear, ¿no?, la compañía, que los corredores de reaseguro con los que opere, ya sean locales o extranjeros, directamente estén registrados en la APS, ¿sí? Dos elementos que son importantes tomar en cuenta. Estos últimos dos apartados finales me interesa citarlos. ¿Por qué? Porque aquí se establece el plazo de las conciliaciones que como mínimo establece la autoridad regulatoriamente y obviamente por sanas prácticas de mercado y recabando estándares también internacionales. Las empresas de seguros deberán efectuar conciliaciones con los reaseguradores local y extranjero por lo menos cada 3 meses. Entonces, esas famosas conciliaciones, tú las tienes que hacer al menos 3 meses. Cada 3 meses, puedes hacerlo cada mes, cada 2 meses, pero no puedes hacerlo cada 4 meses, ¿sí? A eso se refiere esta normativa, ¿sí? Aquí habla de las conciliaciones, que los vamos a desarrollar un poquito rápido de manera citada nomás en el tema de los cuadros de la presentación. Aquí hay una obligación de presentar a la autoridad el registro de los contratos de reaseguro, ¿sí? Dentro de las 24 horas de suscrito un contrato automático o semiautomático. Aquí. Las empresas aseguradoras tienen la obligación de registrar en la SPBS, que ahora es APS, todos los contratos de reaseguro automático que suscriban con reaseguradoras nacionales, extranjeras y corredoras de reaseguro. Entonces, quiero recordarles que nosotros tenemos reaseguro nacional y extranjero, en reaseguro pasivo y obviamente reaseguro activo. Cuando hablo de reaseguradoras nacionales, estoy hablando de Visa, La Boliviana, Creditinform, Bupas, etcétera. Cuando den reaseguro, firmen un contrato local, automático, en este caso con entidades aseguradoras locales, hablamos de reaseguradoras nacionales. Y cuando hablamos de extranjeras, hablamos de Hannover, la Suiza, Patria y otras, ¿ya? En este caso, la reglamentación establece un plazo dentro de los 2 días administrativos siguientes a su suscripción. Entonces, de la firma del contrato y de la fecha establecida en ese contrato, no debería pasar de 2 días administrativos para ser presentados los contratos automáticos o semiautomáticos suscritos a la autoridad para el registro correspondiente y no estar expuestos a algún tipo de sanción. Y puede mandar una fotocopia con carta de comunicación y presentar los documentos ya legalizados, notariados, copias legalizadas, etcétera, hasta 45 días calendario para la presentación a la autoridad, ¿sí? Básicamente, bueno, en lo relevante del reglamento es lo que les he mostrado en este momento, ¿sí? Salvo hay alguna consulta, voy a volver a la presentación del PowerPoint que estábamos revisando. Voy a salir de esta parte. Voy a cerrar esto. Les voy a compartir. Esto, ¿ya? Entonces, ya habíamos hablado, pasando a otro tema relacionado, pero ya más en la presentación de la materia. No voy a hacer. Desde la diapositiva que nos quedamos. Habíamos hablado de las cláusulas relevantes dentro de los contratos proporcionales y habíamos entrado
a las condiciones de los contratos no proporcionales. Ya habíamos avanzado algunos, pero para no perder el orden, vamos a repetir. Eran unas 3 filminas o unas cuantas, ya, que ya habíamos revisado, pero para no generar confusión, vamos a repetirlas. ¿Cuál es el objeto de los no proporcionales? Lo que les decía son los XL y el stop loss, ya sea XL por riesgo o por evento, ¿no? El objeto principal de este tipo de contratos son los siniestros, de pagar siniestros que ocurran durante el periodo y en el territorio que indican las condiciones particulares, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos revisado, lo estoy recapitulando para tener orden y no quedarnos un poco offside, como dicen, ¿no? Ya, otro elemento que tienen en cuenta este tipo de contratos es una cláusula que estipula la política de suscripción, que nosotros decíamos que es un acuerdo para que este contrato se haya suscrito, que es la compañía, ¿no? El compromiso de la compañía a no introducir cambio alguno en su política de aceptación y de suscripción en cuanto a los negocios a los que se refiere este contrato. Entonces, nosotros ya hemos acordado ciertas condiciones con los reaseguradores, yo no puedo modificarlas. Y si hay algún cambio, les hago notar esto, no todo está escrito como dicen en piedra. Con el reasegurador todo se negocia. Si hay algún riesgo relativamente pequeño, pero no es tan parado, todo se puede negociar. Como dicen, todo tiene un precio y también la relación con el reasegurador hace mucho, las famosas aceptaciones especiales, bajo las cuales al contrato te emiten un endoso adicional, aceptándote alguna condición especial, se puede realizar. El contrato se suscribe efectivamente por una vigencia anual, ¿sí? Pero si yo quiero hacer algún ajuste, incluir algún riesgo, previa comunicación con el reasegurador y previa aprobación de él, se puede incluir, ¿sí? Lo único que tenemos que tener cuidado es que el reasegurador ampare, o sea, que dé su visto bueno y nos emita el endoso o la aceptación escrita respecto al acuerdo adicional pactado dentro de alguna colocación especial, ¿ya? Perdón, estoy pasando una. A diferencia de los contratos de reaseguro proporcional que establecen un porcentaje de retención, ¿no? O un pleno de retención también en el otro contrato, estos XL, les reitero, hablan de una prioridad o deducible, se maneja de manera indistinta en los contratos de reaseguro. Lo único que hay que tener claro es que nos referimos a lo mismo y que cuando hablemos de deducible no estamos hablando de un deducible de seguro, estamos hablando de la responsabilidad de una compañía local en un contrato XL de reaseguro. Entonces se refiere al monto que la compañía retiene por cuenta propia en cada riesgo o en cada póliza, ¿sí? Ya habíamos hecho algunos ejemplos para entender cómo aplica este tipo de contrato, ¿sí? Otra cláusula importante es cómo va a funcionar este contrato. El reasegurador indemnizará a la compañía en la parte neta final de su participación, aquella parte de la pérdida neta final que en cada evento de siniestro exceda, aquí está, el deducible hasta el límite establecido en las condiciones particulares. Sobre la prioridad va a amparar el reasegurador, pero esa sobre tiene también un límite, que es la cobertura total, y la sumatoria de esos dos valores es la capacidad de suscripción, ¿no? Y cobertura total que va a tener, en este caso, cualquier póliza emitida. Esa cobertura total está compuesta por parte compañía y parte reasegurador. Otra cláusula, pérdida neta final, se define como la suma efectivamente pagada por la compañía con respecto a un evento de siniestro, el siniestro liquidado, ¿no? Eventos de siniestro, aquí vamos a definir qué es un evento, se define como la totalidad de siniestros individuales que ocurran en un solo evento como consecuencia de un riesgo amparado por el contrato, ¿sí? Ahora, se define como la total de siniestros individuales que ocurran en un solo evento. Aquí estaríamos hablando de un evento, de un XL catastrófico, ¿sí? Si habláramos un XL por riesgo, hablaríamos de, se define por el siniestro individual, ¿no? Que ampara el contrato, ¿sí? Obviamente, cada siniestro, cuando hablamos de por riesgo,
no está relacionado que ocurra en un solo evento, ¿sí? Tiene que ser un evento independiente, ¿sí? Como les decía, un terremoto puede activar muchas pólizas a la vez. Ahí estamos hablando de un evento que activa muchas pólizas. Pero es distinto que haya habido un choque en la esquina y mañana se incendie una casa. Entonces, hablamos de un XL por riesgo. Una parte importante dentro de los contratos de reaseguro no proporcionales es el concepto de reinstalación. A diferencia de los contratos proporcionales, los contratos proporcionales no se acaban, establecen una capacidad de suscripción fija que tú puedes suscribir toda tu cartera, ¿sí? Y se puede siniestrar toda tu cartera. La obligación de indemnización del reasegurador va a estar latente, no se va a reducir en ninguna manera, ¿sí? Solo se va a reducir al porcentaje de reembolso establecido en el contrato, pero yo puedo pagar el 100% de los siniestros que se vayan dando. ¿Qué pasa con un XL? En este caso, cuando se activa un XL, un exceso de pérdida, un contrato de estas características, es como si se acabara la cobertura del reaseguro. Es similar al concepto de una póliza de seguro, ¿sí? Cuando yo tengo una póliza de incendio y tengo una pérdida total, o diré, perdón, una pérdida parcial, que se ha prendido fuego cierta parte, entonces yo he utilizado una parte del valor asegurado, ¿sí? Entonces, yo, para contar con el 100% del valor asegurado, pues, hay ciertas cláusulas que se comercializan de reinstalación de la suma asegurada, sin pago de prima, con pago de prima, tiene esa similitud, este tipo de coberturas. ¿Qué pasa? Que cuando se activa un siniestro por encima de la prioridad, va a mermar una parte del valor asegurado. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí como entidad aseguradora? Contar con la totalidad del respaldo ¿por qué? Porque yo ya he suscrito riesgos que pueden alcanzar hasta el monto total de la cobertura suscrita. En este entendido, la reinstalación que hace es y se define, ¿no?, como la parte de la cobertura consumida por una pérdida será reinstalada automáticamente, por la cual la cedente deberá reconocer el pago de la prima correspondiente. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que si yo he activado esta póliza, entonces yo quiero reinstalar, el valor asegurado, yo voy a tener que pagar una prima, y vamos a ver, hay dos metodologías, prorata temporis y prorata capital, ¿ya? Pero se estipula, y por lo general esta reinstalación siempre debería haber al menos una reinstalación, ¿no? ¿Por qué? Porque es probable que en algún momento pase algún siniestro tu prioridad y se active y se reduzca y necesites en algún otro momento, porque esto es una cobertura anual, la cobertura completa. Entonces, esa es una reinstalación. Reponer el valor asegurado que se ha reducido a consecuencia de una pérdida que ha amparado el contrato de reaseguro. La prima de reaseguro, lo que les decía, en los contratos de reaseguro no proporcionales, a diferencia de los proporcionales, esta no tiene excepción. O sea que si yo coloco muchas pólizas, emito localmente dentro de mi cartera de autos, hagamos el ejemplo, ¿sí?, yo no le voy a ceder una proporción de la prima que yo cobre al reasegurador. Él me ha cotizado ya en base a un EPI, un total de primas recaudadas y valores asegurados al perfil de cartera, en base a 2 métodos que hay o más, una tasa que yo la voy a multiplicar al EPI para estimar cuánto yo le voy a pagar anualmente, y eso no va a influenciar o no va a estar determinado por cuántas pólizas, no, sino en el total de primas esperadas que voy a recaudar, es una tasa aplicada a ese total proyectado, ¿sí?, que se puede estipular como prima mínima de depósito, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre prima mínima y mínima de depósito? A ver, un ratito. Cuidado que esté hablando solo. No, licenciado, porque la tarea la íbamos a hacer recién, creo que es por todo.
Ya. Sí, la verdad es que En el como que foro, no ¿no? hay nadie, entonces, cuidado que como... No perdí. Ya, les voy a aclarar entonces cómo funciona. La prima mínima es una prima que se cobra como una estimada, ¿sí? Que a fin de gestión, ¿sí? Cuando yo haya concluido toda la recaudación de primas, voy a ver si la prima que yo cobré ha sido similar o es menor o mayor. Entonces, si yo apliqué la tasa de reaseguro al EPI, a las primas recaudadas, y la prima salió 100, por decirles un ejemplo, y después a fin de gestión yo multiplico la tasa a las primas recaudadas efectivamente y la prima me da 150, entonces yo voy a tener que ajustar ese excedente, ese pago adicional al reasegurador, le tengo que pagar adicionalmente para ajustar a este tema. Y si se diera el caso contrario, de que yo la prima pagada como mínima llegara a ser menor al final de gestión, entonces el reasegurador me devuelve la prima recibida en exceso, ¿sí? Pero cuando es prima mínima y de depósito, quiere decir que si la prima que yo he pagado al reasegurador, ¿no? Es menor a la que debería ser, yo le tengo que pagar al reasegurador la diferencia. Pero si la prima que yo le pagué fue mayor a la que debería, yo no voy a recibir ningún reembolso del reaseguro porque ha sido esa prima mínima y de depósito. Si las primas que recaudes dentro de la proyección a fin de gestión, que las que proyectaste fueron menores, ¿no? O mayores a las que efectivamente fueron, y tú me pagaste de más como reasegurador, yo no te voy a pagar, no te voy a devolver ningún ajuste porque es mínima y de depósito, ¿sí? O sea, en conclusión, cuando es una prima mínima, flat, no sé cómo llaman, no, la flat es única por si acaso, pero cuando hablamos de prima mínima, esta surte efecto para ajustes hacia arriba o hacia abajo, en beneficio del reasegurador o de la compañía local que está reasegurada. Pero si es mínima de depósito, esta prima pagada tiene ajustes para arriba hacia el reasegurador en beneficio de él, pero no para la compañía local. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a la siguiente filmina. Aviso de siniestro. ¿Cuál es este? ¿Cómo funciona esta cláusula? La cedente comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a una recuperación bajo este contrato. O sea, que comunique a un siniestro. Ahora, la aclaración que les hacía antes, y la vuelvo en este caso a reiterar. Cuando hablamos de contratos automáticos, ¿sí? Proporcionales, hablamos de comunicaciones trimestrales en las conciliaciones de toda la cartera y se establece por lo general a interés del reasegurador. Cuando haya siniestros grandes, se establece que cuando haya un siniestro de este tamaño, tú me comunicas inmediatamente o en un plazo de 3 días, 2 días, etc. ¿Sí? Pero cuando los siniestros están por debajo, eso no es necesario, como les decía, cualquier siniestro de la cartera automática que se comunique al reaseguro. No funciona así. Ahora, en los XL funciona de manera similar, ¿sí? Se establece también un monto y en los casos de los siniestros también se comunican de manera periódica, ¿ya? Por lo general establecen 2 conciliaciones anuales por siniestralidad, porque entendemos que aquí no hay un bordero de cesión que se va a mandar al reaseguro, ¿sí? Pero sí puede haber comunicaciones de la siniestralidad para reembolso. Lo que les decía también, si yo no le comunico al reasegurador o no quiero activar mi XL para evitar siniestralidad y obviamente cualquier susceptibilidad que me genere una tasa mayor en la siguiente gestión, yo no, si quiero no lo comunico. Igual no me va a pagar el reaseguro, no voy a activar, no me voy a disponer a ningún ajuste al año. ¿Perdón? ¿Ya? Muy bien.
El ajuste de siniestros es similar al de los proporcionales. Todo ajuste de siniestro hecho por la cedente se realizará conforme a lo estipulado en el seguro original y a las de este contrato. Como les decía, parte de la información que se utiliza para la suscripción de este tipo de póliza o de este tipo de contratos son las pólizas de seguro registradas que se van a comercializar, ¿sí? Entonces, ahí se estipulan ciertas características y ciertos procedimientos o generalidades, ¿no? En los facultativos, si hay alguna diferencia, se estipula además el ajustador que va a participar. Pero esto es cuando hablamos de reaseguros de valores asegurados altos y especializados. Contratos no proporcionales, hay una información de siniestros pendientes. La compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares una lista de siniestros pendientes de pago al final de cada periodo contractual. Lo que les decía, esta información de siniestros pendientes son siniestros que han llegado a la compañía y a la fecha de la evaluación de los estados financieros se encuentran en evaluación. O sea que no han pasado la etapa de ajuste y liquidación, o sea, no cuentan con el informe del ajustador y liquidador o de la persona que es encargada de ajustar y liquidar estos siniestros, ¿sí? Y eso también es información que se comunica al reasegurador para que, obviamente, reembolse los montos de siniestros correspondientes. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a elementos importantes que tienen que ver en el contrato de reaseguro con contratos de reaseguro automático proporcionales. Les aclaro que cuando hablo de reaseguro proporcional estoy hablando de los contratos cuota parte, excedentes, combinado, todos los que son proporcionales, no los XL, por riesgo, por evento o stop loss, ¿sí? Estas condiciones que voy a hablar o que voy a mencionar dentro de estas van a ver que solo aplican a los contratos proporcionales, a los que tienen cesión. ¿Por qué? Porque conceptualmente la comisión sale de la prima cedida y en los contratos XL, stop loss, no hay prima cedida, es un costo de reaseguro, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar, esto también es un apartado, no lo he puesto dentro de las cláusulas, pero es una cláusula también que estipula cuánto yo voy a acordar de pagarle como comisión a la cedente como parte de la prima que me cede en reaseguro, ¿ya? ¿En qué consiste la comisión fija? Consiste en establecer como comisión un porcentaje fijo de las primas cedidas al reasegurador, ¿ya? Ahora, obviamente cuando hay anulaciones también debería aplicar. Por eso cuando hablamos, y para no confundir, pero cuando hablamos de prima cedida neta, hablamos de un neto, de las primas cedidas y de las primas cedidas anuladas, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Consiste en establecer una comisión fija, ¿sí? De las primas cedidas. Cuando yo hablo de automáticos proporcionales, un ejemplo sencillo es el ramo de autos. Cada auto que yo suscriba va a generar una prima de reaseguro. O sea, entendemos que genera una prima comercial que se descompone, pero hay una parte de esa prima de reaseguro que se distribuye entre retención y cesión. Ahora, de la parte que yo cedo, este porcentaje fijo, ¿sí? Yo le voy a establecer el porcentaje al monto cedido para establecer el concepto de comisión que me va a pagar el reasegurador, ¿sí? Es un monto fijo de cada una de las pólizas que yo suscriba dentro de la cartera del ramo del contrato de reaseguro, ¿sí? Yo voy a establecer la comisión, ¿sí? Como un porcentaje de la prima cedida. Ahora, el porcentaje establecido se mantendrá invariable durante la vigencia del contrato de reaseguro, independientemente de la siniestralidad, ¿sí? O sea que si yo estableció 10%, 15%, no se va a mover aunque mi cartera estalle en la siniestralidad, ¿sí? O sea que todo se siniestra, el reasegurador se ha comprometido a indemnizar proporcionalmente y no tiene por qué modificar ninguna otra condición del contrato de reaseguro suscrito, ¿verdad? Ahora, esta comisión, ay, un ratito se me pasó esta imagen, esta comisión no premia la calidad de la cartera.
por lo que puede ser complementada por una comisión adicional y o participación de utilidades obtenida por el reasegurador, ¿ya? Un ejemplo sencillo es la cláusula comisión 25%. Es un valor porcentual que establece el contrato con estas características, ¿sí? Ese es un ejemplo simple, ¿no? Otro tipo de comisiones que establece este tipo de contratos proporcionales tiene que ver con la comisión adicional, ¿sí? Esta es otra comisión. Ahora, ¿puede uno tener la comisión fija y esta comisión adicional? Sí. ¿Ya? Porque la comisión fija se la ha determinado en base en cierto contexto y esta comisión adicional tiene un objetivo específico, ¿sí? De calificar, ¿sí? La cartera, la siniestralidad, el comportamiento de la siniestralidad de la cartera, ¿sí? Se trata de una modalidad de comisión en la que existe una comisión fija y adicionalmente se establece que cuando la siniestralidad del contrato es inferior a un valor prefijado, ¿sí? Vamos a ver que hay un porcentaje también que se establece de siniestralidad, el reasegurador abonará a la compañía una comisión mayor también prefijada, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la adicional? La comisión fija va a hacerse de manera mensual, en base a la cartera, se va a ir generando de manera mensual en los estados financieros, en los partes de producción y cesión, la información de la comisión fija. Pero la comisión adicional se la va a hacer a fin de gestión. ¿Por qué? Porque lo que les decía, a fin de gestión es cuando se ve cuánto ha sido la siniestralidad, cuánto ha sido la recaudación de primas cedidas, ¿sí? Ahora, por tanto, se trata de remunerar con mayor comisión si la siniestralidad es inferior al porcentaje que se establezca contractualmente. No afecta a la comisión fija si la siniestralidad es elevada. Bueno, esto es un poquito reiterar lo anterior. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejemplo? Vamos a establecer una comisión fija. Esta del ejemplo es esta de acá, ¿no? Estamos hablando de que tú tienes una comisión fija, prefijada, intocable durante la vigencia del año, ¿ya? Y establece el contrato también un apartado, una cláusula, comisión adicional en caso de que la siniestralidad del contrato no supere el 40%, el reasegurador abonará una comisión adicional del 2,5%, ¿sí? Para la cedente. Ahora, ¿cómo funcionaría esto en números? Tal vez creo que no me acuerdo si puse ejemplo. Ya, aquí hay un ejemplo. ¿Ya? El mismo supuesto, tienes una comisión fija del 30%. Una comisión adicional, cuando la siniestralidad no supere el 50%, yo voy a ganar 2,5%. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Este es un ejemplo numérico. Lo que va a pasar, yo voy a tener esta información. ¿Ya? A fin de gestión. Ya, lo que voy a hacer, si yo quisiera saber cuánto es la comisión fija que yo he ganado, le voy a multiplicar esto a los 300. ¿Sí? Entonces, esa ya nadie me la va a quitar, porque es una comisión fija. En el ejercicio funciona así. 30% por 300. Tengo la comisión fija ganada en el año. Ahora, yo tengo que ver si voy a ganar esta comisión adicional o no. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dividir 140 entre 300. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el índice de siniestralidad establecido es la división entre los siniestros y la prima cedida. ¿Sí? Estos son los siniestros reembolsados sobre la prima cedida. ¿Sí? Entonces, si hacen el ejercicio, debería darles, me van a dar un ratito, aquí debería darnos 140 dividido entre 300 por 100, 46,66. ¿Qué quiere decir? Que yo he ganado un 2,5% de la prima cedida. Entonces,
yo ya tengo calculado el 30% de 300, es una parte de la comisión, y multiplico 2,5% de 300 para obtener esta comisión adicional. Carlos, una consultita. Sí. En estos ejemplos, reflejando en la parte contable de una compañía, comentaste de que cuando hacen después de los borderos y tienen que hacer la transferencia, la compañía tiene que ser como un agente de retención de impuestos. En Sí. estos casos, cuando hay a la prima cedida anual, digamos, va a tener una retención. ¿Y cómo va a afectar a estas comisiones contablemente para la compañía? Ya, en realidad tienen cuentas específicas, ¿ya? Las comisiones es la 416, etcétera. Cada ítem que yo estoy hablando tiene una cuenta en este caso, de estados financieros, ¿sí? Específicamente de reaseguro pasivo, porque estamos hablando de reaseguro pasivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona? Yo voy a tener una conciliación. Te hago un ejemplo simple, rápido. Tú tienes una sesión de 500. Hablemos así de números relativamente chiquitos. Tienes una sesión de 500, ¿ya? Le vas a poner el reembolso de reaseguro que sean 300. ¿Es lo que quieres hablar conmigo, ma? Señor Guido. Órale, ¿qué fue tu novela? Contigo? Perdón. A ver, ¿ya fue? No me acuerdo de nada. Sheila está viendo su novela. Sí, por favor. Repito los micrófonos, porfa. A ver, voy a ver con quién estamos acá. ¿Qué eres, amigo? Como administrador tal vez la puedes poner en silencio. Que el ¿Por qué administrador se llaman las mujeres? Sí, qué novela, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, identifica quién es. No puedo abrir esto. Los neuropsicológicos, la evaluación de la memoria. Sheila Zambrana, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Las pruebas cognitivas de la memoria. Sheila. Ya lo apago. ¿Ya lo puedo? ¿Sí? Ok. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, se sigue. Que me descontroló la presentación. A ver, un ratito. Bien. Estamos acá. Ya. Volvemos al ejemplo, perdón. Yo tengo una sesión de 500, ¿ya? Yo voy a establecer unos siniestros que me va a reembolsar el reaseguro de 300, ¿ya? Y digamos que yo he establecido una comisión de 100, ¿ya? Entonces, recordando qué son ingresos y gastos para nosotros, para el reasegurador. Para el reasegurador, la prima cedida de 500 es su ingreso, ¿sí? Los siniestros y las comisiones son su gasto. Entonces, para la conciliación del estado de cuentas de ese trimestre, yo voy a restar 500 menos 300 menos 100 y va a quedar 100 a favor del reasegurador en el trimestre. Entonces, yo le tengo que remesar 100, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo aplico el impuesto a las remesas, ¿sí? Y le quito el impuesto y le remeso el saldo. ¿Sí? O sea que cuando hablas cuál es el efecto de la comisión, básicamente en el neto que le voy a mandar, pero yo al neto le voy a quitar la remesa y la voy a mandar en sesión solo por la parte neta del impuesto. ¿Sí? Esa parte. Perfecto, gracias. Ya. Licenciado, una consulta, por favor. ¿Sí? ¿Qué se llama? En los seguros de personas,
Sí. El de aseguro da una comisión fija y una comisión adicional por la cantidad de personas aseguradas. Le pongo un ejemplo, que se llama la comisión fija puede ser 20% y dependiendo de 1 a 10 vidas le ponen 5%, de 6 a 10, 15%. Mi pregunta es, que se llama, ¿esas comisiones se suman y se aplica a la sesión que se está haciendo para hacer el cálculo del tema de la comisión, ¿no es cierto? Ya, hay que tener claro dos cosas y siempre hay que, el contrato debe establecer claramente cómo va a funcionar. En este caso, entiendo que no es una comisión fija de origen, ¿no? Sino está condicionada al número de asegurados, ¿sí? Licenciado, inicialmente no, o sea, dice, he visto un contrato les aseguro que dice, que se llama una comisión fija por ese 10%, por ejemplo, pero luego hay una tabla que dice por asegurar de 15 a 10 vidas, 5%, una cosa así dice, pero es una tabla aparte, y dice comisión adicional. Y ya, si es comisión adicional. A ver, estas las que estamos revisando son las estándares. Esta entiendo que es similar, solo que tiene alguna sofisticación. Ya, entiendo que si hay una comisión fija, debería funcionar como la que les he mostrado, ¿sí? Si yo he establecido, te voy a dar comisión de 10% por asegurado, o sea, por prima cedida, ¿sí? Porque por asegurado, cuando hablas de seguros de personas, hablas de vidas, ¿no? O cabezas que llaman en los contratos de vida, ¿ya? Cada uno va a generar una prima cedida al reaseguro y efectivamente la comisión fija va a ir automáticamente. Ahora, hay comisiones adicionales por siniestralidad, otra puede ser por cantidad de asegurados, no es tan común, pero he visto alguna con características similares, así como condiciones especiales, pero si hay una condición adicional que dice prima adicional para asegurados de que superen, o creo que es hasta 100 asegurados, una comisión, hasta 200 asegurados, otra comisión, y en todo caso, lo que hay que tener claro es que esa evaluación se la va a hacer a fin de gestión, ¿no? Porque puede ser que yo en el primer mes tenga un asegurado, en el segundo mes 2 asegurados, 3, pero el último mes de las sesiones yo tenga 100 asegurados o 200 asegurados, entonces se activaría la condición. Puede funcionar así también, pero lo que sí tienes que tener claro es cómo y cuándo se va a activar esta. Si es adicional, va a ir en adición a la fija. Cualquier adicional, ya sea que beneficie o castigue la siniestralidad, en este caso no te dan o te dan la comisión, ¿sí? Siempre es a fin de gestión porque tienes la información de la siniestralidad a fin de gestión. En este caso, lo que tienes que identificar claramente es que este tipo de comisiones a fin de gestión, si tú vas a tener una conciliación de primas cedidas, siniestros reembolsados, etcétera, y además del cálculo de la comisión automática fija que has hecho, has cumplido con la condición efectivamente de tu tabla, esa comisión debería ir en adición a la fija. ¿Sí? Entonces, licenciado, tendríamos que hacer esa conciliación en el último borderó, en el de entre el cuarto trimestre. Sí. Ahora, por eso te digo, tienes que leer bien el contrato. Ahorita te estoy haciendo una estimación de cómo funciona. ¿Ya? Yo no sé si tu contrato tal vez establezca que esta evaluación se la hace cada trimestre. Si no dice cada trimestre, tú puedes hacer este cálculo a fin de gestión. Siempre es importante que el contrato sea lo más completo y claro posible, porque genera ambigüedades, ¿sí? Te puede generar duda al momento de hacer tus cálculos técnicos de conciliación.
¿sí? Por ejemplo, en la participación de utilidades se sobreentiende que es a fin de gestión, ¿sí? Pero eso no impide que alguien quiera hacerla antes o hacerla trimestralmente, pero debería decirlo el contrato. Lo regular es que se haga a fin de gestión. ¿Por qué? Porque tú tienes la información final a fin de gestión y tu resultado tú lo vas a ver a fin de gestión. En este caso, si es un adicional, por lo general la adicional se hace a fin de gestión, independientemente de qué condición tenga, ¿no? Yo sugiero que revises bien el contrato, pero yo entiendo que es adicional, se hace a fin de gestión. ¿Sí? Ya, muchas gracias, licenciado. Ok. Nena. Ahora, para concluir, para concluir el tema de comisiones, hay otro tipo de comisión que también tiene que ver con la siniestralidad de la cartera. Esta es la comisión escalonada. Básicamente se basa en condiciones, ¿sí?, de siniestralidad máxima, ¿sí?, mínima, ¿no?, que se da una comisión mínima y una comisión máxima. Sí, es una fórmula. ¿Qué definición tiene este tipo de comisión? Este tipo de comisión premio castiga la calidad de la cartera protegida por el contrato de reaseguro. Consiste en definir una comisión mínima y una máxima para una escala de siniestralidad. ¿Cómo se la define? Aquí hay un ejemplo. Se establece una comisión fija, es la comisión estándar. Esta sí o sí, ¿no?, yo la voy a recibir. ¿Sí? Ahora, pero a diferencia de la anterior que veíamos acá, que es esta, ¿ya? Tienes 25. Esta tiene carácter provisional, sin embargo, va a funcionar como esta. Mes a mes, yo voy a estar generando en mis borderos, ¿sí? Bueno, trimestralmente en los borderos, pero mensualmente en la información de estados financieros y las cuentas técnicas, así, 35 como si funcionara esta. ¿Sí? ¿Sí? Y esta se va a ratificar, ¿sí?, o se va a modificar dependiendo el resultado que yo tenga y aplique la fórmula en base a los datos de fin de gestión. En la siguiente filmina yo les muestro el ejercicio, ¿sí? Primero, tengo que definir la siniestralidad real de la gestión. Es la que decía, ¿cuánto de siniestralidad he tenido y cuánto de prima cedida he tenido? Esa es esta fórmula. ¿De dónde sale este 110 y este 200? De la información de fin de gestión. 110 va arriba como siniestralidad y se divide entre 200, que es la prima, en este caso, cedida al reasegurador. ¿Cuánto me da? 55%. ¿Cómo funciona el cálculo de esta comisión, perdón? La comisión aplicable, en este caso, si va a ser 35 o no, surge de esta fórmula. ¿Ya? La comisión mínima más la diferencia de la siniestralidad máxima menos la siniestralidad real, que sería esta. La siniestralidad máxima les voy a mostrar, está en el cuadro anterior. Después la comisión máxima menos la comisión mínima dividida entre la siniestralidad máxima menos la siniestralidad mínima. ¿Qué les estoy mostrando directamente? Una fórmula que tiene información previa para reemplazar. ¿Sí? Esto va a venir como información, ¿sí? Lo único que yo tengo que utilizar inicialmente es esta información para calcular la siniestralidad real que requiere aquí la fórmula. Yo voy a buscar cuál es la comisión mínima que me está otorgando este contrato. Voy a buscarla, la escala de comisión. Dice comisión
30% mínima. Entonces, yo voy a reemplazar esta comisión mínima 30%. Aquí está el concepto y aquí viene el dato del supuesto. Ahora, yo voy a tener una siniestralidad máxima también acordada. Me voy a ir a buscar cuál es la siniestralidad máxima. Dice 60%. Se reemplaza el dato. Tenemos una siniestralidad real calculada. Es el 55%. Voy a ir a reemplazar también esta información. ¿Cuál es la comisión máxima que yo puedo obtener? Una comisión máxima que yo puedo obtener es 40% máxima para una siniestralidad de 40. Entonces, una comisión máxima, esta, va a ser 40. Una comisión mínima, ¿cuál va a ser la comisión mínima que yo puedo tener? Es 30. Entonces yo la voy a reemplazar aquí 30. Voy a buscar la siniestralidad máxima nuevamente. Aquí tenemos la comisión mínima. Para una siniestralidad la más grande es esta, 60 como máxima. Reemplazo el 60 y tengo una siniestralidad mínima que puedo tener. Y tenemos una siniestralidad de 40, que es la mínima porque la máxima es 60. Y son operaciones aritméticas, sumas y restas, y para obtener en realidad cuál es la comisión final que yo voy a obtener en el marco del contrato. ¿Sí? Entonces, que si yo he constituido durante toda la vigencia el 35% de comisión en conciliaciones hasta la última que tengo que hacer. En la última yo voy a hacer el ajuste y voy a aplicar 32,5. En este caso, le voy a tener que devolver al reasegurador 2,5 de comisiones que yo he ido devengando dentro de la información que he ido generando en las planillas de los borderos. ¿Sí? ¿Ya? Este es el ejercicio de la comisión escalonada. ¿Ya? Ya con esto concluimos el tema de comisiones. Aquí vamos a entrar a participación de utilidades y concluir la materia el día de mañana. El día viernes. ¿Ya? Este ejercicio, ¿sí? Yo, por lo general, lo dejo de tarea. No está dentro de los foros, no es un ejercicio obligatorio. Lo único que, para lo que sirve este ejercicio es para que cuando yo en un foro tenga 2 puntos, 3 puntos sobre 5, ¿sí? Porque tienen 4 foros de 5, yo complemente el foro o lo haga llegar a 5, ¿sí? Entonces, no es obligatorio, los que quieren lo hacen y me lo pueden mandar a mi correo. Les voy a dictar mi correo de Gmail si les interesa, obviamente, hacer este ejercicio, que es la aplicación de esta fórmula para una comisión escalonada, ¿sí? Para que lo anoten, les dicto, mi correo es carloscolodro2019, todo junto, en minúscula, @gmail.com, ¿sí? Me mandan, lo hacen en papel, si quieren le sacan foto, lo adjuntan al correo, no me interesa tanto la presentación. O sea, el formato de presentación. Lo que me interesa es el contenido, ¿sí? Entonces, yo lo dejo como puntos adicionales, si gustan. Y a los que quieran, yo lo voy a recibir, voy a tomar en cuenta. Estoy viendo los foros, estoy, obviamente, valorando cada uno. Y, bueno,
al final, después del examen, yo voy a consolidar las notas y esto es, como les digo, un plus a algún foro que tengan una nota que no es 5, ¿no? Para que mejoren su nota, ¿ya? Entonces, con eso concluimos la clase de hoy. Perdón. Y hoy, perdón, ¿sí? Licen, ¿cómo está? Buenas noches. Una consulta, disculpe. Tal vez me podía aclarar el tema de prorrata de la cuantía y prorrata temporis. Por favor, para salir de la duda. Ya, eso, mira, si no me equivoco, aquí están las reinstalaciones. Está en la hoja de la presentación 49, ¿ya? Tenemos las cláusulas de reinstalación, ¿ya? Vamos a ir rápidamente, prorata temporis y la reinstalación, aquí está, reinstalaciones, prorata temporis y prorata capital. ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Ya? Y tienen dos efectos cuando uno aplica una o la otra, ¿verdad? Prorata temporis, entiendo que es el cálculo más eficiente en relación a prorata capital. ¿Por qué? Porque para calcular la prima que yo voy a reinstalar, ¿no? Para reinstalar el valor, el capital o el valor reasegurado, la cobertura del XL, ¿sí? Yo voy a considerar no solo el valor asegurado, sino voy a prorratear el tiempo que falta para que concluya el contrato de reaseguro. ¿Ya? ¿Eso qué va a hacer? Y lo vamos a ver en la presentación el día viernes. Va a ser que yo pague menos prima al reaseguro. ¿Por qué? Porque aparte de pagarle tasa por valor, en este caso, por el EPI, por la prima cobrada, ¿ya? Yo voy a incluir el tiempo. Si a mí me faltan 3 meses, yo voy a considerar solo la tasa, por este caso, por el EPI, considerando solo 3 meses. En cambio, si utilizo el otro método, yo voy a multiplicar directamente la tasa por el valor asegurado, ¿sí? Y va a ser como si estuviera pagando por el 100% de la vigencia del contrato. ¿Ya? Entonces, en el prorata temporis, además de utilizar, en este caso voy a ver rápidamente, el siniestro, ¿ya? Para reponer, ¿ya? En este caso, el valor asegurado de la cobertura del reaseguro, voy a utilizar además el tiempo prorrateado. En el otro, ya no utilizo el tiempo prorrateado, directamente utilizo como si el tiempo fuera el 100%. Entonces, si ustedes ven en las presentaciones, van a ver que en este caso, la prima que yo pago para reinstalar en prorata temporis es más baja, ¿sí? Que si yo utilizara un método de prorata capital. Aquí van a ver, y con los mismos datos, yo, lo vamos a ver el viernes, estoy pagando $26,000 aproximadamente en un método, y en el otro estoy pagando $78,000, ¿ya? ¿Y por cuál es el efecto principal? ¿Por qué? Porque este prorata temporis incluye el factor tiempo de vigencia del contrato. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lastimosamente ahorita me he saltado muchas cosas previas de este tipo de método, pero espero que te haya quedado tal vez claro. Sí, sí, está ya mejor. Le agradezco, señor Lisa. Muy gentil. Gracias. Entonces, de nada. Van a disculpar, a veces cuando me salto un poquito yo pierdo el orden y a veces no va a ser tan claro como quisiera. Voy a llamar la lista. Por favor, me dicen presente y eso sería todo. Aguilar Alvarado Paola. Presente, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Arancibia Sarabia Wendy. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.
Arciénega Bogarín Rosario. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ávila Michelle Geraldine. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ayala Marpartida Carlos. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Barrón Palma Erika. Bueno. Caballero Velázquez Hernán. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Calle López Nair. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Cortés Caballero Gerald. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Escobar Choque Cinca. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. García Condori Claudia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Herrera Seleme Marcelo Rafael. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ibáñez Guevara Edgar Omar. López Sánchez Brenda. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Lora Moscoso Jaime. Presente, licenciado. Buenas noches. Merubia Paredes Claudia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mier Araníbar Álvaro. Presente, buenas noches. Buenas noches. Montaño Ralde Diego. No puedo. Right. Presente, licenciado. Buenas noches. Olivera García Jorge. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Obando Fernández Noelia. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Pacheco Torrico Edson. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Pino Álvarez Miguel. Presente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Kisbert Ruiz Inti Daniel. Presente, licenciado. Buenas noches. Rivera Pedraza Miguel. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Roda Cáceres Mario. Presente, licen. Buenas noches. Buenas noches. Ruiz Espada Marcelo. Presente, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Ruiz Merubia Carlos Iván. 27, ¿no? Salguero Vélez Carlos. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Patiño Nino. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Ríos Giselle Noelia. Presente, buenas noches. Buenas noches. Tapia Padilla Eliseo. Tárraga Gaite Wilson. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Tibiletti Corrales Fabiana. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Valencia Cusicanqui José. Buenas noches, licen. Presente. Buenas noches. Varela Molina Marcela. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Vargas Flores Eduardo. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Meira Rocabado Dimas. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Zambrana Angulo Sheila. Sumarán Maldonado Gerardo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, en el chat está poniendo Edgar Ibáñez que no puede comunicarse, por si acaso, como presente. Edgar Ibáñez. Ya, muy bien, gracias. Sumarán Maldonado Gerardo, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Bautista Silvia Lorena. Presente. Buenas noches. Y Gutiérrez Nancy. Buenas noches, licenciada.
Listo. Buenas noches. Con esto concluimos la clase de hoy y bueno, el día viernes ya vemos la última parte de la materia y algunos ejercicios y algunos elementos que me solicitaron los revisemos, ¿sí? Entonces, que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.